Apúrense. Buenas tardes, nosotros somos el equipo de Moisés Castro, Pedro Maximino y Abigail. Vamos a hablar sobre los impuestos. Según el italiano Luigi Cosa, define al impuesto como una parte proporcional de la riqueza de los particulares deducido por la autoridad pública. Esto con el fin de proveer parte de los gastos de la utilidad en general, y que muchas veces la autoridad pública no lo puede, lo debe de auxiliarse de los particulares para poder generar esta utilidad en general. Los impuestos tienen ciertos elementos, como lo es el sujeto, el objeto, la fuente, la base y la cuota. Primero tenemos al sujeto, que tenemos al sujeto activo y al sujeto pasivo. El sujeto pasivo es aquel que está obligado a pagar el impuesto y el activo es el que tiene el derecho para solicitar que se pague, para exigir el pago del impuesto, como lo es el Estado. Después tenemos al objeto, que el objeto es la actividad que la ley señala con el motivo de gravamen, que este va a ser el hecho generador del impuesto. Después tenemos a la fuente, que esto se refiere a los bienes o a la riqueza ya sea de una persona física o moral, y de ahí van a provenir las cantidades necesarias para el pago de los impuestos. Después tenemos a la base, que la base es el monto gravable del cual se va a determinar la cuantía del impuesto. Y por último tenemos a la cuota, que la cuota es el porcentaje de la base gravable para calcular cuánto se va a pagar. Mi compañero Max a continuación va a explicar el artículo 9 de la ley de ISR. Gracias, Abigail. Vamos a entender primero, vamos a leer un poco vamos a leer lo que nos establece el artículo 9. Nos establece que las personas morales deben calcular el impuesto sobre la renta del resultado fiscal obtenido del ejercicio, la tasa del 30%, salvo en la región fronteriza del país, donde será del 20%. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ir por partes. La primera parte nos establece que las personas morales deben calcular el impuesto sobre la renta. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas morales están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta. La segunda parte es aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio una tasa del 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que si en el ejercicio fiscal yo estoy facturando 1,000 pesos, el ISR va a ser de 300 pesos porque esto va a ser el 30%. O sea, las personas morales van a estar obligadas a pagar el 30%. En este caso, mi persona moral facturó 1,000 pesos y va a estar obligada a pagar 300 pesos por impuesto sobre la renta. La última parte nos dice, salvo en la región fronteriza, en la cual el impuesto sobre la renta es del 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una pequeña deducción en este artículo, en el cual las personas morales van a tener van a tener derecho a pagar solamente el 20% por cuestión de ISR y no un 30%. Esto quiere decir que una empresa constituida en la frontera o que tiene su domicilio fiscal en la frontera no va, y que igual facture 1,000 pesos, no va a pagar 300 pesos por cuestión de ISR, sino que va a pagar 200 pesos. Pero bueno, ante esto surge la duda de qué son las deducciones de impuestos. Bueno, estos son algunos gastos que tiene el contribuyente a los ingresos reportados a la autoridad fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que debido a estos gastos que pueden ser necesarios o que sea que se está repitiendo una doble o que se está dando una doble tributación, el contribuyente no va a estar obligado a pagar más impuestos de los que ya está obligado a pagar. Un ejemplo, claro está, es yo, persona particular, pago mi IEPS al momento de consumir gasolinas. Este IEPS de gasolinas me es deducible en mi declaración anual de impuestos. Esto es una deducción muy clara que todas las personas tienen. Realmente es muy difícil encontrar una persona que no quiera su ticket para factura en gasolinera. ¿Por qué? Porque esta es una deducción muy fácil de obtener a la cual todos los ciudadanos tienen acceso. Por último, voy a explicar lo que es una pérdida fiscal y de igual manera nuestra ley del ISR nos dice que es la diferencia de ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones acumulables autorizadas por la misma ley del ISR. ¿Esto qué quiere decir? La pérdida fiscal la va a tener
el sujeto activo, en este caso el Estado. ¿Por qué lo va a tener? Porque una persona ya pagó todos los impuestos que le correspondían pagar a través de deducciones. Y es más, puede ser que termine pagando más a través de sus propias deducciones, en lo cual va a representar una pérdida fiscal para el sujeto activo. Por último, Pasivo, ¿no? vamos. ¿Querías decir algo, Moisés? Sí, nada más por lo último que mencionabas, que quien las sufre es el sujeto pasivo, no el activo. Quien la obtiene es el activo. Sí, bueno. En este caso, el que sufre, porque vaya, está pagando con sus impuestos más de lo que está obteniendo, y al final es el sujeto activo el que le va a terminar dando estas dádivas para que no pague tantos impuestos. Por último, vamos a entender los efectos de los impuestos, y van a ser 7. La repercusión, la difusión, la utilización de desgravamiento, la absorción, la amortización, la capitalización y la evasión, siendo este el más interesante, debido a que podría ser una situación contraria a la evasión a un impuesto, pero vamos a ver que no lo es, y mi compañero Moisés lo va a explicar. Claro, Max, es controversial el término, pero me parece que si se puede desmembrar o ejemplificar, se va a entender el por qué es interesante. Pero empezando por lo que mencionabas, el de repercusión, recae en, nada más para no retomar lo que ya habíamos mencionado en el mensaje, en el video anterior, es cuando, por ejemplo, un OXXO decide vender un producto y el mismo OXXO debe de pagar el IVA con relación al producto con el que está ofertando. De tal manera que el OXXO ya agrega el valor del IVA al producto y se lo vende al consumidor. ¿Es correcto, Max? Sí, es completamente correcto. De hecho, así como lo mencionaste cuando iniciaste, eso lo vimos perfectamente bien en el video pasado. De hecho, hasta pusimos una pequeña jurisprudencia ahí. Uh-huh. Bueno, nada más para eso es como parte de la repercusión y también del mismo efecto de traslación y como consecuencia final de la incidencia que recaerá cuando el cliente compra algún producto, pues en el precio final estará pagando el IVA y de los productos que adquiera de este mismo del OXXO. Pasando a uno de los siguientes efectos del mismo impuesto es la difusión. Este consiste que el gravamen que sufra una persona que paga un impuesto, dado a que su poder adquisitivo se verá mermado en la cantidad de dinero que deba de pagar con base al impuesto que ha de pagar. Tú y yo recuerdas que hablábamos de algún ejemplo en el video anterior en el cual decíamos, la persona moral, cuando pague su ICR del 30% de las ganancias que obtuvo ese mismo año, por decir en un caso, ganó 100 pesos, de los cuales por motivo del mismo impuesto, que será del 30%, es decir, 30 pesos al pagar en ese mismo ejercicio, quiere decir que una persona moral tendrá 30 pesos menos que para poder adquirir cualquier otro producto o de Sí, de de hecho, la en el adquisición de video su anterior, patrimonio. me parece que manejamos un mejor ejemplo, y era en Estados Unidos, te dicen, estos pantalones valen $20 antes de Correcto. impuestos. Esto quiere decir que si de impuestos vamos a pagar $5, nosotros vamos a tener que pagar estos $5 de impuestos y nos van a causar un gravamen a nosotros, y vamos a tener $5 menos por los cuales gastar debido a estos jeans que compramos, pero no son precio del jean, sino Sí, es lo que se tiene que pagar de impuestos. sí, el ejemplo era en relación a comprar como mencionas, el pantalón, nada más con la distinción de que uno es el producto neto que tiene el fabricante o el distribuidor por esa misma pieza, y después la contribución a pagar al Estado por adquirir ese bien, nada más, por Cierto, precisar cierto. algo. Después viene la utilización del desgravamiento. Sucede cuando un particular ya viene grabado, sí, el término es correcto. Sucede cuando un particular, de haber pagado un gravamen con base en no paga otro. Y en un ejemplo que mencionábamos en el video anterior, me parece que era el de la gasolina, ¿no, Max? Que hablaba en Sí, relación a que... justamente, de hecho, ese queda perfecto porque al momento en que yo pido mi ticket para factura, me estoy salvando de pagar otros impuestos con relación a que yo ya pagué tanto dinero de gasolina, supongamos 1,000 pesos de gasolinas, ya no tengo que pagar mi ISR de 1,000 pesos debido a mi salario. Claro. Pasando a otro punto de los efectos del mismo impuesto es la absorción. Una vez que un particular ha pagado el impuesto y puede producir
más para que la carga del impuesto no afecte sus ganancias del particular. Es decir, por ejemplo, una persona moral que ya haya pagado ese 30% de ICR que le corresponde en el ejercicio fiscal de ese año, esta persona empezará a producir ese mismo 30% que como tal tuvo que haber pagado, pero de forma excedente. ¿No es correcto, Max? En el mismo ejemplo que mencionábamos. Me parece que hay que explicarlo un poquito mejor, y en este caso es que si yo sé que me van a cobrar un 30% de impuestos, voy Debo a de producir generar un pequeño excedente de este mismo 30% para eso que mi ganancia no se vea mermada con este nuevo impuesto que se generó. es correcto. Y de esa forma, bueno, aumentar su capital de cualquier forma y, pues, bueno, ser más redituable y por eso tener utilidades y demás cosas que se ven en las sociedades mercantiles o demás sociedades. La amortización. La amortización es un proceso financiero mediante el cual se reduce su valor de manera equitativa con respecto a los impuestos que debe de pagar. Una persona, es un ejemplo, si una persona desea vender su casa en un precio de 1.000.000 de pesos y derivado de la misma hay que pagar el ICR, 30% de esa casa sube su valor comercial derivado de esa misma contribución a la que se le debe de pagar al fisco. Es decir, puede ser el valor de la casa 1.300.000 pesos, pero derivado a que a lo mejor el que es el comprador vea la necesidad del mismo vendedor y diga, pago ese 30% que tú debes de pagar al fisco en relación a que, en beneficio a que yo compre o el costo del bien mueble sea de 1.000.000 de pesos. ¿Es correcto, Max? Como lo Sí, mencionábamos en me el parece video que te anterior. equivocaste un poquito al momento de hacer cuentas, pero sí, en Leo, este caso sería que la casa valiera 1.000.000 de pesos, entonces uh, el impuesto sobre la renta sería de 300, y entonces la lógica, como en el ejemplo del Oxxo, nos diría que el precio de la casa ahora sería de 1.300.000. En este caso, el vendedor va a deducir los 300.000 pesos para convertir el precio de la casa en 1.000.000, aunque él va a ganar 700.000 pesos, él está pagando el impuesto, pero es uno de los perdón, es es correcto. uno de los efectos. Sí, en este caso creo que nada más caché ese pequeño defecto en la matemática, pero bueno. Disculpa. Y después, por siguiente, la capitalización. Es un proceso económico mediante el cual una sociedad obtiene un aumento en su patrimonio gracias a un desgravamiento. Como mencionábamos, o para retomar a lo mejor algo que se establece muy comúnmente en mercantil, en societario es el público, una sociedad, una SA en específico, quiere obtener un crédito y de esa forma emite obligaciones ante el público inversionista de manera que se le sea atractivo mediante el pago del pago de un rédito en esa misma obligación para que pueda obtener ese crédito que ella busca para el objeto o lo que ella establezca en la misma acta de emisión de la obligación. Pero en relación a la capitalización es en lo siguiente. El acta de emisión, cuando lo establezca así y diga, se podrá capitalizar en un determinado tiempo de la amortización de esta obligación, siempre y cuando los obligacionistas así lo quieran, podrá pasar a capitalizarse ese pasivo que representaba la obligación a un activo y de esa forma aumentar el capital social de la misma sociedad. ¿Algún comentario, Max? No, ¿O tú, ninguno. De David? hecho, me parece bastante bueno el ejemplo. Nada que Gracias. agregar. Continuando. Llegamos al punto que hablamos al principio, la evasión. Es cuando por decir de una forma fácil de entender, es cuando se utilizan diferentes tipos de métodos que están fuera de la ley para ocultar la riqueza y pagar menos impuestos a lo que le corresponde a esa persona. Perdón, se utilizan o se emplean diferentes tipos de medios para no pagar lo que le corresponde o ese excedente de riqueza que generó y de esa forma no declararlo ante el fisco. Y recuerdo que tú mencionábamos Sí, en el video anterior la diferencia de lo que representaba la evasión, que estaba tipificado a la ilusión, que es de sí, y de emplearse igual de manera, ciertos... la ilusión tampoco de alguna manera es, digamos, lo legal, un tipo de evasión legal, no lo es. Hay que entender a la ilusión como pasos que la misma norma nos da, unas ciertas dádivas o deducciones, excepciones que nos da la misma norma para pagar menos impuestos.
pero claro, no nos va a marcar la ley ciertos pasos para marcarlo. Por lo tanto, la elusión no es una especie de evasión legal, porque vamos a encontrar ese error en muchos tipos de textos en Internet. Hay que entender que son dos cosas diferentes. Una está tipificada y la otra es la forma de aprovechar la ley para pagar menos. Es correcto, es correcto. Y por último, me gustaría retomar una de las tesis, que más bien no es una tesis, es una jurisprudencia de la novena época, que me pareció muy interesante en la forma en la que ilustra los efectos de los mismos impuestos y en relación al efecto de la incidencia. Por mencionarla dice, es un fenómeno económico, es un fenómeno de tipo económico causado por el proceso de traslación de los impuestos, conforme al cual desde un punto de vista económico y financiero no jurídico, se identifica quién pagará materialmente y soportará el impacto de ese tributo. De esta forma, el que está comerciando o está realizando este efecto, realiza un aumento en los costos de la operación hacia el contribuyente, quien por conducto pretende trasladar la carga del impuesto a los consumidores de ese mismo producto. Pero cuando la operación culmina en un sujeto del impuesto o exento, este deberá aceptar el traslado como parte del precio pagado por el bien o servicio relativo. Para comprender dicho fenómeno económico, es necesario tener en cuenta los siguientes efectos que mencionábamos anteriormente. Nada más por mencionarlos rápidamente, como lo establece la jurisprudencia, dice la percusión, y aparte de que lo hace de forma muy breve, la percusión identifica el momento y la persona quien, por disposición de ley, debe pagar la contribución e ingresar a la hacienda pública. Crea el ejemplo del OXXO, en el cual se da la dádiva por parte de la misma ley de que haya una traslación del impuesto y pueda ser el consumidor final el que termine pagando el impuesto. Es correcto. Después produce el siguiente efecto, que es la incidencia, también llamada repercusión, que dice, se presenta cuando el impuesto llega a un tercero que por las características de la ley ya no puede trasladarlo de otra a otro por el mismo fenómeno que se caracteriza por un hecho que incidió considerar el traslado del impuesto que retuvo como parte integrante del precio, bien o servicio adquirido. Es un lugar donde se descansa el impuesto desde un punto de vista económico. Sin embargo, nada más por terminar la misma tesis, dice, en la determinación de los precios y de las operaciones, el sujeto percutido o contribuyente de derecho decida no trasladar la carga de impuesto y absorberla para no verse mermado en las utilidades por el deceso de las ventas, principio económico de elasticidad de la demanda. El impacto fiscal es el efecto producido por la ley en cuando quien es un sujeto pasivo de la contribución sobre quien recaerá la obligación tributaria de pagar el tributo e ingresarla al haciendo público. No debe de confundirse el impacto social con la identificación de quien materialmente desembolsa el pago del efectivo del impuesto desde un punto de vista económico, es decir, la incidencia. ¿Quisieran agregar algo más, compañeros? Digo, hay todavía algunas más. Sí, hay infinidad de jurisprudencias más que son válidas, pero me parece que queda resuelto, vaya, la duda que era acerca de este video. ¿Algo que agregar, Abby? No, yo creo que con esto concluimos nuestro video y gracias por Bueno, la atención. sin más, nos despedimos y esperamos que haya sido de entretenido y de igual manera informativo nuestro video y esperamos verlos también en nuestro próximo video. Muchas gracias.